Ahora vamos a ver otro tipo de herramientas, más que nada orientadas a los pre-sales. La primera herramienta es la de idopresales.com, la cual nos permite algunas reviews de próximos pre-sales. Como les comenté desde el principio, al ser información gratuita, no siempre es completa. Es decir, que no están todas las pre-sales. Pero sí nos permite tener otra opinión sobre algún proyecto interesante, como por ejemplo el de SimCity. Vemos que también nos muestra todos los datos del proyecto, token info, también los links útiles, y vemos que acá es donde empieza a darnos esa review, esa opinión por aquella persona que analizó el proyecto. Aquí vamos a encontrar otra manera de presentar la información, ya que prácticamente nos están resumiendo los apartados más interesantes sobre el proyecto. Y como siempre, nunca es asesoramiento financiero. Es decir, ustedes siempre tienen que hacer su propio análisis fundamental. Luego de haber hecho su análisis, pueden venir a esta página y ver si se ha realizado una review. Es decir, si hay otra persona que dejó su opinión por el mismo proyecto. Aparte de su propio análisis fundamental, aparte de lo que pueda decir alguna persona en un video de YouTube, aparte de lo que una comunidad en Telegram puede estar hablando de un proyecto, también encontramos esta página que nos ofrece reviews. Ustedes siempre tienen que encontrar la mayor cantidad de información posible y cuantas más fuentes puedan visitar, todavía mucho mejor. Porque no es lo mismo que una persona vea que ese proyecto es viable a que 5 o 6 personas vean que ese proyecto es viable. Como también muchas veces, si nosotros en particular tenemos un proyecto que nos interesa un montón y no controlamos bien nuestras emociones, siempre es bueno ver otras opiniones desde otros puntos de vista. Además de ello, también tiene otro calendario de IDOs, el cual también es bastante limitada. En este caso yo en particular les recomiendo que utilicen la plataforma de IcoDrops, la cual ya hemos visto en una anterior clase, ya que ahí van a encontrar muchas más preventas, no solamente de IDOs, sino también de ICOs. Y básicamente eso es idopresale.com, no hay mucho más. Es una plataforma en la cual se realizan reviews. Ahora, la plataforma que a mí más me interesa es la que vamos a ver a continuación. En pantalla estamos viendo CryptoRank.io, la cual es una página muy completa. Vemos que nos permite ver, por ejemplo, exchange, algunos derivativos como futuros, opciones, algunos ETFs. También podemos ver varios datos sobre las criptomonedas, aunque yo en particular prefiero que utilicen CoinGecko o CoinMarketCap para ver aquellos datos como los tokenomics, como los datos financieros de las criptomonedas. Pero a mí en particular el apartado que más me interesa es el de IDO o IEO. La diferencia es que la E hace referencia a exchange centralizado, mientras que la IDO, bueno, como ya hemos visto, es descentralizado. Vemos que nos da 5 apartados y vamos a ver cada uno de ellos. El primero son los upcoming IDOs, IEOs, ICOs, es decir, preventas. Aquí sí podemos ver una información más completa con respecto a calendarios de preventas. Lo único a tener en cuenta es que algunas de ellas nos da la nomenclatura de TBA, es decir, to be announced. Significa que todavía no sabemos cuándo va a ocurrir esa preventa. Aunque, como siempre le digo, como es información gratuita, quizás esa información está desactualizada y ya tengamos la fecha de la preventa. Para ello hay que ir a las redes sociales del proyecto o a la propia página del proyecto, donde nos va a brindar la información actualizada. No obstante, este apartado nos da un primer pie para saber qué preventas van a venir en un futuro próximo. En algunos casos nos muestra la plataforma donde se va a realizar la preventa, en otros no nos muestra la plataforma porque quizás el proyecto todavía no ha comunicado qué plataforma va a ser, o porque quizás esa plataforma no se encuentra dentro de la página. Si bien ahora vamos a ver que muestra bastantes plataformas de Launchpad, quizás hay alguna que se les está escapando. Vemos también que nos muestra la categoría. Recuerden que el mundo de las criptomonedas tiene varios rubros. Y también nos muestra el market cap inicial y también el objetivo de levantamiento de fondos, es decir, $100.000. Bueno, en la parte de activos son las preventas que actualmente podemos participar. En la parte de pasado son preventas que ya no podemos participar.
Pero aquí es donde empieza a darnos datos interesantes. Fíjense que en algunos casos nos muestra el ROI en dólares y el ATH en ROI. ¿Qué significa esto? ¿Qué diferencia hay entre los dos? El ATH ROI hace referencia al retorno sobre la inversión cuando el token llegó a su precio máximo, por ejemplo, $10. Mientras que el ROI en dólares hace referencia al retorno de la inversión al día de hoy. Es decir, el mismo token hoy quizás está valiendo $5. Es por eso que en el caso de Spellfire vemos que si nosotros hubiéramos vendido en el ATH, hubiéramos hecho un 6,53 por. En cambio, si estuviéramos vendiendo hoy, estaríamos haciendo un 4,46 por. Y esos datos los genera en base al precio de la preventa y el precio al que actualmente está el Spellfire. También nos muestran qué plataforma se ha realizado la preventa y también la categoría. Ahora, los dos mejores apartados me los dejé para el final. En este apartado, lo que nosotros podemos ver son las comparativas entre plataformas de preventas teniendo en cuenta el ROI, es decir, el retorno sobre la inversión. Esto es muy pero muy interesante porque quizás ustedes se están preguntando qué plataforma de Launchpad es la que otorga mejores rendimientos. Y si bien la información es gratuita y sabemos que puede tener algún vacío, como también puede faltar algunas plataformas, nos brinda unos datos bastante interesantes. Fíjense que en celeste está el ATH, es decir, el ROI cuando llegó al máximo precio y también el ATH actual. Obviamente que aquí nos está mostrando en promedio con respecto a la totalidad de proyectos que las plataformas han lanzado. En este caso, Binance lanzó 26 proyectos de preventa, Bitforex 10, KuCoin 20, FTX 7, Huobi 23, Gate.io 152. Pero es un indicador bastante interesante, donde podemos ver que en general Binance suele ser la plataforma que genera mejores retornos. Pero también vemos que FTX tiene 7 proyectos, los cuales en promedio han generado casi un 10.000% de ROI. Para nada despreciable. Después tenemos otras plataformas como Gate.io que prácticamente lanza cualquier cosa que le den y quizás ahí va a ser más difícil encontrar un proyecto que nos genere un por 10. Si nosotros seguimos para abajo podemos ver algunos de los proyectos que fueron lanzados en las plataformas. Por ejemplo, vemos que Matic ha sido lanzado en Binance en sus inicios. Vemos que Axie Infinity, recuerden que yo les comenté que estuve a punto de invertir y no invertí. Bueno, fíjense que si hubiéramos comprado en la preventa de Axie Infinity y estuviéramos vendiendo hoy, sería un 459 por. Mientras que en su ATH, cuando creo que llegó a valer $130, hubiera sido 1.645. Vemos también otros tokens que Binance ha lanzado con también un retorno bastante interesante. Pero por ejemplo, Ecomi salió en Bitforex y ha generado un retorno interesante también. Vemos que Gate.io simplemente ha podido lograr un 32 por con GT y con Radio Caca un 16,47, es decir, como es una plataforma que lanza muchos tokens, no suele generar un retorno muy grande. Y aquí es donde, bueno, ustedes pueden comprobar uno por uno cada plataforma, cada token que han presentado en sus preventas. Por ejemplo, Victoria BR ha hecho un 212% en KuCoin, nada despreciable. Otro dato a tener en cuenta es que si nosotros entramos en algún proyecto, por ejemplo el de Axie Infinity, la plataforma nos da unos datos bastante interesantes. Por ejemplo, podemos ver la cantidad de preventas que tuvo Axie Infinity. Ha sido vendido a $0,08 y a $0,1 y nos muestra el ROI actualmente desde esa preventa. También nos muestra, por ejemplo, el tipo de vesting y el dinero que ha levantado la plataforma, como también los tokens que ha puesto a la venta y también en la plataforma donde se generó la preventa del token. Aunque otro dato que a mí más me interesa de la plataforma es la calculadora que ofrece. Fíjense que hace el cálculo desde la preventa de mayor precio. Es decir, si tenemos entre 0,08 y 0,1, agarra el dato de 0,1 y muestra el multiplicador. Fíjense que si Axie llegaba a 0,50 centavos de dólar, nosotros estaríamos haciendo un por 5. Pero es muy interesante que nos muestra el market cap. Fíjense que si llegaba a 0,50 centavos de dólar, hubiera generado un market cap de tan solo 35 millones de dólares. Si ustedes recuerdan la foto que les mostré con el dinero de las industrias de películas, juegos y música, la industria de los juegos, si no me equivoco, creo que tenía más de
120 billones de dólares. En pantalla van a estar viendo el dato en específico. Y aquí es donde nosotros empezamos a pensar y decimos, pero $1 billón tranquilamente puede salir en la industria de los juegos tradicionales y venir a Axie Infinity. Entonces aquí es donde nos damos cuenta el potencial del valor del token. Inclusive vamos a ver ahora mismo el market cap de Axie Infinity. Fíjense que es de unos 3,2 billones de dólares. Directamente me quedé corto. Lo que ocurre aquí es que también la cantidad circulante está empezando a aumentar. Es por ello que también, pese a que la capitalización de mercado fue mucho más de lo que pensamos, también el token se está convirtiendo cada vez más líquido. Pero es un buen dato que nos ofrece la plataforma. También nos ofrece en base al precio de Bitcoin, pero bueno, como siempre les digo, es mejor analizar un proyecto en moneda estable. Y abajo también nos muestra los tokenomics en base a las preventas. Recuerden que si no encuentran los datos en la página del proyecto o en la propia página de Launchpad, también lo pueden encontrar acá. De alguna manera los tokenomics siempre aparecen. Lo único que necesitan es tener voluntad de buscarlo por su cuenta. También vemos que nos ofrece, bueno, la web, el Telegram, Medium, Twitter, perdón, este era Discord, Medium y también el white paper. Como también vemos que nos ofrece los tags para ver proyectos parecidos. Por ejemplo, si yo toco en gaming, vamos a ver todos los proyectos de gaming y aquí también podemos hacer comparaciones. Fíjense que actualmente Axie Infinity en lo que es gaming es el número 1. Ahora, es el número 39 con respecto al resto de los proyectos criptográficos. Pero aquí también podemos encontrar algunos datos interesantes para comparar con otros proyectos. Como les comentaba, en este momento el mercado está sangrando, así que van a ver mucho rojo. Pero volviendo a lo que es la comparativa entre plataformas de exchange centralizados, vemos que también pueden elegir, por ejemplo, por fechas. Si ustedes no quieren ver todos los proyectos desde el comienzo, pueden buscar, por ejemplo, por la fecha de los últimos 15 días. En este caso sería desde el 13 de enero al 28 de enero. Vemos que solamente Huobi ha lanzado 4 proyectos y Gate.io ha lanzado 7 proyectos, mientras que las otras plataformas todavía no han lanzado otros proyectos. Si buscamos todavía más atrás en el tiempo, el 1 de diciembre, vemos que Huobi ha lanzado 11 proyectos, Bybit 4 y Gate.io 26. Y también aquí a la derecha nos muestra los tokens de los exchanges. Por ejemplo, OKB es el de OKEx, BNB es el de Binance, HTC el de Huobi, KCC el de KuCoin. Pese a que estos son exchanges descentralizados, también encontramos el de Cake, de PancakeSwap, Uniswap y el de SushiSwap, como también el de OneInch. Y así como nosotros tenemos la comparativa entre exchanges centralizados, también tenemos la comparativa entre exchanges descentralizados. Vemos que, por ejemplo, tenemos DAO Maker, tenemos CDFI también y otras plataformas de preventas que no la hemos tocado en la clase de preventas porque si no el video hubiera sido larguísimo. Pero aquí nos permite comparar los retornos que tuvieron los distintos Launchpad. Fíjense que DAO Maker es una de las principales con 91 tokens, pero Oxbull.tech con tan solo 26 tokens ha logrado casi un 10.000% en promedio desde el ATH. Como también vemos que Solanium con solo 24 también ha logrado una gran cantidad de retornos. En el caso de TruthPad con 73 tokens vemos que ha generado un 2.688% y es el que se ve más perjudicado. Obviamente puede ocurrir que tenga 15 tokens que han generado un por 2, un por 3 y quizás tiene un token que la pegaron y generó un 300%. Estos son datos en promedio, pero la comparación nos permite tener una idea de que Launchpad es mejor con otro en base a los retornos. Y al igual que los exchanges centralizados, podemos ver cada uno de los tokens, podemos ver también el precio de los tokens de la plataforma de preventas. Tenemos el de SFound, tenemos el de DAO y el de las otras plataformas. Ahora, en este apartado, CryptoRank.io nos muestra dos analíticas muy interesantes. Vimos el retorno por categoría. Y fíjense que tanto los exchanges centralizados como los exchanges descentralizados, generalmente los proyectos relacionados a la realidad virtual es el que está generando un mayor retorno. Entonces, ¿cómo este dato lo podemos convertir en información? Muy simple. Cuando vemos que un Launchpad lanza un proyecto relacionado a realidad virtual, significa que tenemos una alta probabilidad de tener un muy buen retorno. Vemos que en el segundo caso tenemos los proyectos relacionados al entretenimiento, por ejemplo la música, y después los relacionados al servicio blockchain, como aquellos que muestran redes descentralizadas. También tenemos el caso de los juegos y tengan en cuenta que aquí también se genera un promedio. Entonces, si nosotros tenemos 260 proyectos de juegos, hay muchos que fueron
muy mal y otros tantos que han ido muy bien, como el caso de Axie Infinity. Y bueno, aquí tenemos por ejemplo también DeFi, muchas plataformas DeFi como aquellas que hacen farming, también tenemos NFTs, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo ocurre del lado de los exchanges centralizados. Vemos que en este caso, por ejemplo, a diferencia de las IDOs, aquí se ofrecen por ejemplo tokens fans que han generado un por 2. Pero bueno, fueron 3 proyectos, tampoco es que sean muchos. Aquí podemos hacernos una idea de en qué categorías invertir en base a la plataforma. Y por último, si luego de ver toda esta cantidad de información todavía tienen dudas entre las distintas plataformas de preventas, hay un apartado que aquí no aparece, pero sí aparece aquí arriba, que es el de IDO Platforms. Esta es la frutilla del postre. Fíjense que aquí encontramos primero un montón de preventas que yo me imagino que no apareció en la anterior analítica porque justamente no entran todos, ¿no? Son más de 60 proyectos y en el gráfico no entraría. Aquí les muestra a aquellos que han generado un mayor retorno en promedio. Pero directamente desde IDO Platforms aquí podemos ver en comparación directa cada una de las plataformas. Podemos ver también el ROI a precios actuales, el ROI de la TH. Vemos la cantidad de proyectos que se lanzaron en su plataforma. Vemos la cantidad de dinero que han levantado. Y vemos también por lo general el dinero necesario para poder participar de cada preventa. En el caso de DAO Maker son $5.000. Recuerden que estos son datos desactualizados. Hay una manera de entrar a DAO Maker por lotería de forma gratuita, es decir, sin tener que comprar el token DAO. Pero por lo general el entry muestra cuando se genera la alocación asegurada. También vemos el volumen de comercialización y la capitalización de mercado que ha generado con todos los tokens que tuvieron en preventa. No obstante, aquí cuál es el dato más interesante que a mí me interesa. Primero, la cantidad de proyectos que las Launchpad han lanzado y también la comparación con el ROI. Fíjense que Edpad ha sacado solamente 5 proyectos, pero por lo general en el ATH ha generado un 136%. Y algo que es muy interesante es que también nos muestra la cantidad de redes en donde podemos comprar. Edpad solamente se pone en la red de Ethereum, pero por ejemplo Starter nos permite comprar en Avalanche, en Phantom, en Polygon, en Binance Smart Chain y en la de Ethereum. Si nosotros entramos directamente a la página del Launchpad, aquí podemos ver cada uno de los proyectos en detalle. Vemos el precio al que se ofreció en la preventa y también vemos la capitalización de mercado y el ROI que está generando actualmente y desde su ATH. En el caso de media, si nosotros hubiéramos comprado y hubiéramos holdeado, estaríamos en pérdida. Fíjense que si yo toco en media EIE, el mismo se vendía a 0,01 o 0,15, pero actualmente está en 0,0139. Es decir, estamos prácticamente en pérdidas, salvo que hubiéramos entrado en la primera preventa. Y bueno, nos da por ejemplo otros datos como la cantidad de dinero que fue levantada. Además vemos que nos muestra información interesante sobre las plataformas de preventa. Por ejemplo, los niveles y la cantidad de Edpad que hay que comprar para poder participar en cada uno de ellos. Volvemos otra vez al ranking de plataformas de IDO. Y bueno, creo que prácticamente ya hemos hablado de todo sobre esta plataforma. Aquí es donde ustedes tranquilamente, con un cafecito en mano, cuando estén tranquilos, vienen y se ponen a analizar de todo. Ya vieron que acá básicamente tenemos comparativas entre Launchpad. Tenemos, por ejemplo, los retornos que generó cada token. Tenemos también las categorías que generan los mejores retornos. Tenemos de todo. Tenemos los datos de cada token que se necesita para participar en la preventa. Cada preventa, los requerimientos que necesita, como por ejemplo el sistema de niveles, el dinero que se maneja, la cantidad de proyectos que están en la plataforma, las redes donde se maneja. Acá tenemos básicamente todo. Es literalmente la página que a mí más me gusta. Y fue muy difícil conseguirla. Ni siquiera me acuerdo bien cómo la encontré, pero ni bien la vi, fui directamente y la agregué a favoritos. Recuerden que siempre ármense una carpeta con las herramientas criptográficas por si algún día no se acuerdan el nombre específico de la página. Así que con esta información que yo les mostré y con estas dos herramientas, ya tienen muchísima información con respecto a las preventas. Dicho esto, vamos a ver la última herramienta del día de hoy, la cual es app.indeblock.com. Esta herramienta, al igual que plataformas de pago como Glassnode, nos permite ver los análisis on
chain de cada proyecto. Por ejemplo, puede ser el hash rate de Bitcoin. Son datos analíticos que hoy mismo está ocurriendo en el proyecto. Es decir, fíjense que tenemos el market cap, tenemos también el precio, pero también tenemos otros apartados interesantes, como por ejemplo la concentración de ballenas, es decir, aquellas cuentas que tienen, por ejemplo, más de 10 Bitcoin, 100 Bitcoin, dependiendo cuál es el mínimo que tome la plataforma. Y también nos muestra, por ejemplo, el número de transacciones, la volatilidad de la moneda. Fíjense que acá arriba tenemos, por ejemplo, predicción de precios. Pero a mí en particular hay un indicador que me gusta, y para entrar a ese indicador lo primero que ustedes tienen que pensar es qué moneda quiero ver. Por ejemplo, vamos a ver Cardano. Fíjense que como yo les mostraba, tienen por ejemplo los datos financieros, tienen también los datos de redes, aunque estos son seguramente ya de pago porque tienen un candado, ¿no? También de titularidad del token, exchange, la parte social, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que en las señales tenemos, por ejemplo, un sentimiento más bearish, es decir, más bajista. Recuerden que bear, el oso, está asociado al mercado bajista. Vemos que, por ejemplo, en algunos datos como el crecimiento de la red ha aumentado. Recuerden que hace poco sacó la mainnet, así que tiene sentido. Pero también, por ejemplo, tenemos el impulso del dinero, el cual es bajista, significa que cada vez se está perdiendo más dinero. La concentración tiene que ver con aquellos que son holders de Cardano. Vemos que es un 0,16 bajista. Significa que venden poco, pero venden. Y también vemos el número grande de transacciones que cada vez son menores. Y como les digo, tienen después más datos, pero para ello hay que registrarse y creo que hay que pagar. Ahora, a mí la que más me interesa es que nos trata de indicar este apartado superior a la izquierda. Nos dice que un 9% de holders en Cardano están en ganancia, un 7% están neutrales y un 84% está en pérdida. ¿Qué significa esto? Cardano está valiendo $1,03, el 7% está en 1,03. Significa que compró en este precio, aproximadamente. El 9% quizá lo compró en 30 centavos, por lo que está en ganancia. Y el 84% quizá lo compró en $2, $2,50. ¿Y por qué es interesante esto? Nosotros tenemos un 84% de personas en pérdida. Y yo les consulto, ¿qué hacen esas personas? ¿Venden o holdean hasta que el precio del token suba? Seguramente hay alguna persona que venda, es decir, que acepte la derrota, porque con ese dinero puede recuperarlo con otra inversión. Pero la gran mayoría no vende en pérdidas. Entonces, este es un buen indicador para complementar nuestros análisis en relación a si compramos o no compramos una moneda. Yo quiero comprar Cardano. ¿A qué precio lo voy a hacer? Voy a hacer mi análisis técnico. Voy a ver las noticias. Voy a ver también, por ejemplo, qué me está diciendo el Bitcoin Dominance, consistente también con el precio del Bitcoin. Pero también me va a interesar ver cuántas personas hay en pérdida. Pues si yo tengo un 84% que está en pérdida en Cardano, yo lo que pienso es que no van a vender. Entonces comprar Cardano en $1 me parece un buen precio. ¿Puede seguir bajando? Puede seguir bajando. Pero todos sabemos que hay un dip, hay un piso. Fíjense que si nosotros vemos la acción del precio de Cardano, ha llegado a 95 centavos y prácticamente volvió al dólar. ¿Y esto por qué ocurre? Porque tenemos el 84% en pérdidas. Entonces tenemos acá un indicador fundamental que nos puede ayudar a predecir que el token no va a seguir cayendo. Obviamente que hay que tomar muchos otros datos, como vuelvo a reiterar, la parte del análisis técnico, pero es un buen indicador que nos sirve para complementar nuestra información. También es interesante ver el porcentaje de tenedores, es decir, aquellas ballenas que poseen más del 1% de la oferta circulante. En este caso vemos que solamente hay un 17% de ballenas, lo que significa que no generaría grandes pérdidas. ¿Por qué? Porque si una ballena vende, te tira rápidamente el precio del token, pero un 17% por debajo de 20 siempre podemos decir que es bastante poco. Y después algunos otros datos que a mí en lo particular no le presto atención, como les digo. Este es el indicador que a mí más me interesa cuando yo quiero holdear una moneda, porque nosotros hablamos de preventas, también hablamos de aquellos tokens que pueden comprar en el dip luego de una preventa, pero también puede ocurrir que ustedes analizan un proyecto que ya el token está en circulación luego de 3-4 meses, pero me sigue pareciendo un proyecto bastante interesante a futuro. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo puedo comprar? Por ejemplo, vamos a buscar Axie, y fíjense qué curioso lo de Axie, bueno, Axie Infinito porque está traducido, ¿no? Pero es Axie Infinity. El 89% de las personas que compraron Axie Infinity, es decir, que está holdeando, está en ganancia. Entonces,
Aquí es donde yo me pregunto, ese 89% en un mercado bajista, ¿puede vender? Claro que puede vender. Entonces, ese 89% se puede convertir en un 50%. Y quizás Axie Infinity llega a valer, no sé, $17. Entonces, yo si quiero holdear Axie Infinity, al menos por este indicador, yo no lo haría. Después hay que complementar con otros datos. Pero básicamente a esto nos referimos con analíticas on-chain. Es decir, tratan de buscar toda la información de lo profundo del proyecto. Cuántos tenedores hay, cuántos están en ganancia, en pérdida, cuántas ballenas hay, el sentimiento del mercado, la concentración. Fíjense otro dato interesante, el 87% de los tenedores de Axie son ballenas. Eso quiere decir que si el 89% se convierte en un 50%, también es muy probable que las ballenas sean las que venden. Entonces, no solamente vamos a ver Axie en 17 o 10 dólares, sino que también se va a caer muy rápidamente a ese precio. ¿Por qué? Porque están vendiendo una gran cantidad de tokens. Y si Into the Block no tiene algún dato que están buscando, también encontramos otra página que es la de Glassnode Studio, donde aquí también podemos ver la concentración que tienen los exchanges en cierta moneda. También podemos ver la cantidad de UDT que está entrando en un exchange. ¿Por qué nos interesa eso? Porque significa que ese UDT es para comprar criptomonedas. Si compran criptomonedas, los precios suben. Como también es importante ver si una billetera está ingresando un montón de Bitcoin a un exchange, porque significa que lo puede vender. Y si vende una gran cantidad de Bitcoin, el precio se puede caer del Bitcoin. Y si cae el precio del Bitcoin, también te afecta a todo. Como les digo, es una página muy completa, al igual que Into the Block. Fíjense que, por ejemplo, tenemos inclusive los datos de futuro, ya que muchas veces el precio de Bitcoin ocurre que está siendo manipulado por los futuros. Y quizás el único inconveniente, al igual que Into the Block, es que hay que hacerse una cuenta, y en este caso fíjense que hay que pagar el plan avanzado y en algunos casos pagar el plan profesional. Es por ello que yo directamente le mostré el cuadro que yo utilizo, ya que el resto de las herramientas, como no tengo una cuenta paga, muchas veces no lo pude utilizar. No obstante, si ustedes tienen dinero y están interesados en tener todos los datos, se pueden pagar un plan tanto sea en Into the Block como en Glassnode Studio. Dos páginas de completa confianza y cuyos datos son fiables. Por último, y como estamos hablando de herramientas, ya saben, también encuentran CoinGecko.com y CoinMarketCap, las cuales las hemos utilizado durante toda la cursada. Ahora, ¿qué tienen de diferente estas dos plataformas con las que vimos antes? Es que aquí solamente van a encontrar datos financieros. No van a encontrar, por ejemplo, nada relacionado a Launchpad, no van a encontrar nada relacionado a noticias o calendarios, y tampoco van a encontrar información detallada, como por ejemplo la cantidad de holders que hay de una moneda. Hay un apartado interesante de CoinGecko.com donde ustedes pueden armarse un portafolio, es decir, pueden registrar los saldos que tengan en cierta criptomoneda e ir viendo si va aumentando o bajando teniendo en cuenta el precio del activo. Es decir, lo mismo que hemos visto en Delta, solamente que lo pueden hacer directamente de CoinGecko.com. Para ello tienen que hacerse una cuenta y luego del apartado de cartera agregan los activos que son de interés para ustedes. Por último, y ahora sí para finalizar, vamos a ver el ciclo de la dominancia de Bitcoin, que ocurre con el precio de Bitcoin y también con el precio de las altcoins. Imagino que algunos de ustedes ya lo deben conocer, pero otros quizás no. Y como forma parte del análisis fundamental, lo vamos a comprender. El cual al principio quizás les puede costar entender, pero conforme pase el tiempo van a automatizar el proceso. Básicamente la dominancia de Bitcoin tiene que ver con el dinero invertido en el mismo activo, el cual puede ser la cantidad de personas que tienen Bitcoin o la cantidad de personas que están comprando Bitcoin. Esto es muy importante porque hace referencia a la influencia que tiene el activo. Es decir, si la gente está comprando, ustedes van a pensar que el precio sube, que es el primer caso, cuando la dominancia sube, pero también el precio de Bitcoin sube. En ese caso, las altcoins caen de precio. ¿Por qué? Porque el dinero que fluye de la altcoin está yendo hacia el de Bitcoin para comprarlo. Pero también puede ocurrir que la dominancia de Bitcoin sube, es decir, los holders siguen manteniendo Bitcoin, siguen acumulando, pero el precio de Bitcoin baja. ¿Por qué? Por la manipulación que se puede manejar en los contratos de futuros. En ese caso puede ocurrir que haya muchas personas que liquidan a aquellos que están en long en Bitcoin y de esa manera el precio de Bitcoin cae rápidamente, el cual es el peor escenario para las altcoins. ¿Por qué? Porque si sube la dominancia de Bitcoin, significa que los holders se están quedando en Bitcoin, significa que están vendiendo altcoins para obtener Bitcoin. En otras palabras, el dinero del mercado de las altcoins está fluyendo al mercado del Bitcoin.
Pero por otro lado, como el precio de Bitcoin cae abruptamente debido a la manipulación de futuros o puede ocurrir por algún otro dato fundamental, eso genera desconfianza en el mercado. Recuerden que Bitcoin es la moneda madre y, consecuencia de ese miedo, la gente vende sus altcoins, generando así un efecto dominó y logrando la fase de dump, es decir, de caída. Ahora, también puede ocurrir que la dominancia del Bitcoin suba, es decir, que los holders sigan teniendo Bitcoin, que el dinero fluye hacia el Bitcoin, pero el precio del Bitcoin lateraliza. Es decir, está indeciso. Todavía no sabemos qué está ocurriendo. Si se va para arriba o para abajo. En ese caso también ocurre que las altcoins lateralizan. ¿Por qué? Como hay cierta correlación con la moneda madre, si hay indecisión con el Bitcoin, también hay indecisión con las altcoins. Por eso se dice que la fase de acumulación. En otras palabras, si Bitcoin sabemos que se está por ir a la madre en 1, 2 o 3 meses, en corto o largo plazo, lo mismo puede ya ocurrir con las altcoins, que están esperando a que el Bitcoin realice una acción. Estos tres escenarios que hemos visto es cuando la dominancia del Bitcoin aumenta, es decir, su influencia, es decir, su liquidez en el mercado. Ahora, ¿cuál es el mejor de los escenarios? Cuando la dominancia del Bitcoin cae. Fíjense que en este caso el dinero de Bitcoin está saliendo, es decir, la liquidez del market cap está yendo, por ejemplo, y seguramente al mercado de las altcoins. ¿Para qué? Para comprar justamente altcoins. ¿Por qué uno compraría altcoins y no Bitcoin? Pese a que está subiendo como en el primer escenario. Porque las altcoins, sobre todo las de menor capitalización, pueden subir mucho más rápido que Bitcoin. Es decir, si el Bitcoin sube de 20.000 a 40.000 dólares, es un por 2. Pero en ese mismo plazo puede ocurrir que una criptomoneda de menor capitalización del dólar suba a 10 dólares. Entonces hacen un por 5 y el mercado lo sabe. Lógicamente prefiere comprar una capitalización de baja mercado, es decir, una gema, porque tiene un mayor potencial de rendimientos. Y como el precio del Bitcoin sube, acá es donde le digo que también la manipulación de futuros tiene que ver, seguramente liquidaron shorts, entonces se genera la subida del Bitcoin. Esta subida de Bitcoin genera confianza en el mercado. Y si se genera confianza en el mercado, en las altcoins se va a invertir. Ahora, ¿qué ocurre si el Bitcoin Dominance cae? Es decir, el dinero fluye. Pero también el precio de Bitcoin cae. Las altcoins van a lateralizar. ¿Por qué? Porque tenemos un dato positivo, donde sabemos que el dinero está fluyendo del Bitcoin a otros mercados, pero también tenemos un dato negativo, que está cayendo el precio de Bitcoin. Y eso genera desconfianza en el mercado. Entonces, en las altcoins se ocurre esa lateralización, donde todavía no está de todo decidido cuál va a ser el próximo movimiento del mercado. Por último, ocurre el sexto escenario, el cual entre varios inversores coincidimos que es el más sano, ya que la subida que se genera en las altcoins es más controlada y predecible. En todos los otros escenarios, salvo en aquellos donde se lateraliza, por lo general ocurre que hay mucha volatilidad. Y cualquier análisis técnico que ustedes quieran realizar, es muy probable que en 10 o 15 minutos el mercado se ponga en su contra. Pero si el dinero del Bitcoin fluye, es decir, la dominancia baja, y el precio del Bitcoin lateraliza, es decir, hay cierta estabilidad en el mercado, las altcoins van a subir porque el dinero está fluyendo del Bitcoin y también porque hay estabilidad en el mercado. Por lo general, los inversores queremos tratar de evitar la volatilidad. Es por ello que cuando el precio de Bitcoin lateraliza, es cuando podemos considerar que son buenos momentos para entrar en las altcoins. Y también aquí hay que entender otra cuestión. Muchas veces se habla de la bear season o de la alt season. Ha ocurrido en otros momentos donde quizás la bear season duraba un año o la alt season duraba un año. Pero no necesariamente tienen que ser periodos largos. Puede ocurrir que sea un mes, 2 meses, puede ocurrir que sea una semana. En estos momentos estamos en una bear season que ya lleva aproximadamente un mes. Pero hay ciertos datos fundamentales como regulaciones de los gobiernos y hay ciertos indicadores del análisis técnico, como por ejemplo el soporte en los 28.850 que Bitcoin no pudo romper, que nos puede indicar que esa bear season quizás pueda cambiar a una alt season. Y siempre decimos quizás porque también puede seguir bajando. Pero es muy importante entender esto, porque muchas veces ocurre que las personas dicen, che, pero ¿estamos en una bear season o estamos en una alt season? Para ello es muy importante comprender este cuadro.
Porque puede ocurrir que durante 2 días quizás el precio de Bitcoin lateraliza y la dominancia cae, entonces en ese momento las altcoins suben. Vamos a verlo en el gráfico. Fíjense que después la subida quizás puede llegar a corregir, y en ese momento cuando puede llegar a corregir es cuando las altcoins pueden tener un respiro y llegar a aumentar sus precios. También hay que tener en cuenta qué ocurre con el precio del Bitcoin. Aquí, como les comenté en otro momento, pueden agarrar los datos de varias fuentes. En este caso en particular vamos a ver el de Binance. Y fíjense que Bitcoin tuvo una caída y ahora mismo está tratando de lateralizar, y ahora mismo el mercado está indeciso, está viendo si nos vamos para arriba o si nos vamos para abajo, y para ello, bueno, hay que hacer un análisis técnico, ver otras opiniones y también ver los datos fundamentales. Fíjense que lo que yo les comentaba es que, por ejemplo, el soporte de los 28.850 no lo pudo romper. Fíjense que acá cayó fuertemente y luego rebotó rápidamente. Eso significa que el mercado está rechazando el Bitcoin en el precio de los $32.250 aproximadamente. Y después, bueno, el mercado de las altcoins pueden verlo tranquilamente con cualquier criptomoneda, pero hay un ticker el cual se llama el total. En este caso incluye la capitalización del Bitcoin, pero si nosotros vamos al total 2 es la capitalización de mercado excluyendo el Bitcoin, es decir, todas las altcoins. Aquí es donde podemos ver la cantidad de dinero que hay metido en el mundo criptográfico, exceptuando Bitcoin, es decir, unos 937 billones de dólares. Bastante interesante, ¿no? Fíjense que en este caso sabemos que el Bitcoin Dominance está subiendo, mientras que el Bitcoin está lateralizando. Entonces, por coincidencia, la capitalización de las altcoins está lateralizando. ¿Ven? El Bitcoin Dominance sube, el precio del Bitcoin lateraliza y el precio de las altcoins lateraliza. Comienza la fase de acumulación. Si ustedes se acuerdan de Cardano, y en base a los datos que teníamos a los holders, era muy probable que no vendieran. Entonces, teniendo toda esta información, si yo quiero comprar Cardano, digo, es un buen momento para comprar, ya que es probable que no baje, es probable que empiece a subir. Recuerden que cuando otros tienen miedo, ustedes tienen que tener certezas. Y cuando ustedes tienen miedo, es cuando otros tienen certezas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando todo el mundo esté en euforia, ustedes tienen que ser precavidos. Tienen que ver si ya es momento de vender y tomar ganancias. Mientras otros tienen miedo, ustedes tienen que estar seguros de ustedes mismos para comprar y aguantar. Fíjense que, tomando el caso de Cardano, hemos visto el Bitcoin Dominance, el precio de Bitcoin, el de las altcoins, hemos visto sus fundamentales. Y yo digo, puedo comprar un poco de Cardano porque quizás dentro de poco le puedo hacer una ganancia. Mientras quizás otro inversor inexperto está vendiendo porque tiene miedo. Y lo que ocurre es que estará vendiendo quizás en pérdida y puede que en 2 o 3 días el mercado cambie de sentido, cambie de rumbo, termine esta bear season y se convierta en una alt season. Por eso nosotros tenemos en cuenta todos los datos para tomar una buena decisión. No obstante, como les digo, la dominancia del Bitcoin al principio le va a costar. Tengan la imagen a mano y familiarícense. Amigos y amigas, hasta aquí ha llegado la cursada. He depositado todo mi conocimiento en esta serie de clases, las cuales espero que les sea bastante útil para generar unos buenos rendimientos. Como hemos visto en el transcurso de los videos, hay muchísima información en el mundo de las criptomonedas, y como les dije con anterioridad, a medida que ustedes automaticen el proceso y vayan ganando experiencia, van a saber hacer más rápidamente y efectivamente sus análisis. Pero es importante tener en cuenta que solamente inviertan dinero que estén dispuestos a perder, y que estén dispuestos a perder algo de dinero en contrapartida de ganar experiencia. Porque solamente aquellos que están decididos a perdurar en el tiempo son los verdaderos ganadores en el mundo de las finanzas. Y si no me creen, pueden ir a ver la historia de Warren Buffett, el oráculo de Oklahoma. Muchas gracias por estar ahí detrás y espero seguir encontrándolos en la comunidad de Soluciones para Todos, la cual es una comunidad muy completa. Tenemos, por ejemplo, un grupo exclusivo del exchange de Crypto.com. Tenemos un grupo privado que es la Radio Falopa, donde prácticamente se habilita un chat de voz para compartir conocimiento entre todos y entrar conjuntamente en proyectos. Tenemos otro grupo exclusivamente para conocimientos avanzados, uno donde se muestran las inversiones que actualmente está realizando la comunidad, otro que es para principiantes en trading. También, bueno, hay un sistema VIP, como les comenté anteriormente. Tenemos otro grupo gratuito de NFT y juegos. Tenemos un grupo exclusivamente de noticias para mantenernos al día con el mundo de las criptomonedas. También tenemos otro grupo de farming, tenemos canales de alerta de trading, bueno, otro que era para VIPs, y también contábamos con una inversión inmobiliaria. Es decir,
es una comunidad bastante completa. Además de la comunidad Soluciones para Todos y otras comunidades relacionadas al mundo de las criptomonedas que ustedes pueden ingresar en Telegram, hay otros canales de bastante utilidad, como por ejemplo el de ICO Analytics, el cual lo pueden encontrar simplemente poniendo en el buscador ICO-Analytic, el cual brinda información bastante interesante, como por ejemplo, fíjense los proyectos recientes y el dinero que han levantado en la plataforma. Unos 11 millones, 10 millones, 8 millones. Recuerden que esta es la parte que yo les comentaba, que sabemos cuánto dinero tienen los proyectos para trabajar en su producto. También, por ejemplo, muestra cuando una moneda es alistada en un exchange, muestra algunos eventos a futuro, es decir, la parte del calendario. Y fíjense que, por ejemplo, también muestra cuándo ocurrirán algunas preventas, como es el caso de Huobi con PrimeList. En este caso le damos a leer más, nos va a enviar a un link. Y aquí es cuando yo les comentaba que en el caso particular de Huobi PrimeList, siempre que vayan a listar un nuevo proyecto, les va a estar dando el link en exclusivo. Si ustedes se fijan, después del igual viene el LUT, que es el ticker del proyecto que va a salir en PrimeList. Así pueden participar. Aparte de este canal, también es importante que estén en los canales de proyectos donde ustedes vayan a invertir. Por ejemplo, fíjense que yo estoy en el canal de Coinlist para cuando salga una preventa nueva. También estoy, por ejemplo, en el canal de Blocktopia, que es una moneda en la que estoy invirtiendo. Estoy en el canal de Censo. También estoy en el canal de Opul, para no perderme de las noticias de los proyectos donde yo estoy invirtiendo. Por último, hay un bot que a mí me gusta, que se llama @etherdropS3-bot. Simplemente en el buscador arroban y ponen el nombre del bot, y el mismo sirve para configurar precios de criptomonedas. Sobre todo es muy útil para cuando nosotros participemos en IDOs, es decir, en exchanges descentralizados, para mantenernos al tanto del precio de las monedas en las que estamos invirtiendo. Fíjense que en este caso son todas monedas, salvo Litecoin, que se desarrollan en el mundo descentralizado. Entonces, en TradingView, por ejemplo, no voy a poder encontrar el precio. Como Moonlight y DBI son de la Binance Smart Chain, voy a poder utilizar el Pocoin para ver la gráfica del precio. Pero muchas veces yo no tengo tiempo para ir a Pocoin y ver la gráfica. Solamente quiero saber cuánto vale la moneda. Entonces, desde aquí, desde el apartado, que por cierto es bastante cómodo para agregar una moneda, o puede ser también una billetera, o puede ser capaz un pool de liquidez, directamente puedo dejar seteado un seguimiento en alguna moneda. Por ejemplo, ahora voy a poner el de Link. Fíjense que nos muestra varios precios. En este caso sería el de Link, que vale 15,8 dólares, así que toco el primero. Y me dice de qué fuente quiero sacar el precio de Link. En este caso voy a usar la Binance Smart Chain. Y acá nos dice el porcentaje de variación de precio para que recibamos una alerta. Si la moneda sube o cae 5%, me va a estar avisando al Telegram. En este caso le quiero poner 10. En este caso es una alerta para cuando se cambia una cantidad grande de volumen en Link. Es decir, cuando una ballena compra o vende. Pero yo por lo general lo dejo deshabilitado. Y fíjense que el Link ya está agregado a mi lista de seguimiento. Si yo pongo monedas, aquí es donde yo puedo ver a Link y también las otras monedas en las que yo estoy invirtiendo. El cual, si nosotros ponemos el comando menú, directamente aquí vamos a tener ampliado todos los comandos que podemos hacer con el bot. Simplemente con el chat de Telegram. Así que bueno, gente, con toda esta información que les pasé y las últimas herramientas que les mostré, van a poder mejorar en el análisis de sus inversiones. Así que les dejo un saludo y les deseo el mejor de los éxitos. Hasta la próxima.